Desde este instante, en Radio Emoción, les invitamos a conocernos, a profundizar en cada rincón de nuestro ser. Esto es Familia y Salud Mental. Junto al psicólogo Claudio Cornejo, aprenderemos la importancia de vivir de una forma especial. Familia y Salud Mental. Bienvenidos. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están en este día lunes cuando ya son las 13 horas pasadito con 5 minutos? Espero que estén muy bien en casa, en el trabajo, en el lugar que se encuentren, para que vayamos conversando distintas cosas referidas a la familia, psicología y salud mental. Es decir, las cosas, como decía Cote Castillo hace unos minutos, las cosas que nos pasan en el diario vivir, en lo que nos va alegrando, acongojando, es decir, toda nuestra vida está teñida por aspectos psicológicos, porque obviamente lo que nos mueve desde nuestras emociones, desde nuestra forma de pensar, tiene que ver con lo psicológico, lo neurológico, lo biológico. Y eso se traduce en cómo nos desplazamos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestra vida diaria. Así que hoy vamos a hablar acerca de esto que es el consumo de drogas, de lo que es lo psicológico, lo que es la emoción y no solo las drogas ilícitas, sino que también las lícitas, las que tienen que ver con esas adicciones, esas pequeñas o grandes adicciones que van marcando nuestra vida. Pero vamos a comenzar con una primera canción que la he escogido a propósito del tema que vamos a reflexionar hoy y que tiene que ver con esto de esta canción de los Vázquez, María Juana. Fíjense la letra, por favor, porque en estos tiempos la marihuana pasa a ser como comprar aspirina, comprar el Mejoral antes o el Cotmel, ¿se acuerdan? Es como comprar cualquier cosita que me va a aliviar 100.000 afecciones o dolencias. Escuchemos la letra y vamos analizando un poco en relación al tema que vamos a comentar, cuestionar hoy. Vamos con la canción entonces. Pa' que lo baile como quiera. Y dice así. A mi viejita le dolían los besitos. Le dije no te aflijas, tómate este tecito. Esta hierbita seguro te va a ayudar. Se lo tomó, ella se puso a bailar. A mi hermana que estaba preocupada, la encontré llorando porque estaba estresada. Vamos pa'l patio que algo me voy a sacar. Y luego de
con harto ritmo la canción, ¿no es cierto? De María Juana de los Vázquez. Una canción que invita a moverse, a pasarlo bien, pero al revisar la letra, no sé, en tu casa, ¿tú consumes droga, consumes marihuana o algún tipo de droga legal, como las benzodiazepinas, clonazepam? ¿Tienes alguna adicción como el deporte, como gastar dinero en las carreras, en el mall o aquí cerca, ¿no es cierto?, en el casino? Todas esas serían ciertas adicciones, o el celular, el teléfono, la televisión. Cuando hablamos de adicciones, cuando quedamos pegados en algo durante mucho rato y nos comenzamos a perder de lo que realmente es importante. Y cuando hablamos de importante, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Cuando los demás empiezan a alegar, empiezan a decir que no estamos haciendo lo que corresponde en el momento que corresponde y al nivel que corresponde. Con esto quiero decir que empieza a haber un deterioro en las relaciones afectivas, sociales, en mi funcionamiento cotidiano o habitual, lo que significa la responsabilidad o las prioridades comienzan a pasar a un segundo o tercer lugar. Y ponemos en primer lugar, ponemos como gran elemento importante aquello que me permite, como dice la canción, relajarnos, ¿sí?, cuando estoy estresado o estresada. Y cuando empezamos a decir que aquello que yo estoy usando como elemento para relajar es muy bueno y trato de convencer a otros de esos beneficios. A mi viejita le dolían los huesitos, ¿no es cierto?, y le damos marihuana en estos tiempos. O la hermana que estaba preocupada, la encontré llorando, estaba estresada, dice la letra, por tanto le damos marihuana. Como digo, esta es una droga dentro de otras más, ya sean legales o ilegales, de bonito o feo nombre, pero que vienen a sustituir esa capacidad que debiera de tener innata de poder enfrentar los problemas, de poder enfrentar la vida. ¿Qué ha pasado entonces? Que frente a dificultades, frente a conflictos, frente a estrés, frente a cansancio, debo usar elementos que me sacan por un rato del conflicto, pero ¿qué queda entonces? ¿Qué estoy diciendo? Que me faltan habilidades para poder solucionar estos o aquellos elementos que me van generando una tensión y del cual no tengo recursos, herramientas para poder salir a flote. Porque si tú piensas, ¿cuáles son las cosas tan complejas que te acongojan? Pueden ser muchas, ¿no es cierto? Puedes hacer una lista. Pero, ¿por qué nos cuesta a nosotros más que a otros poder salir adelante? Veamos lo que nos dice Jean-Baptiste Humet en su canción Clara. Extraña entre su gente, mirada ausente, Clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara se abandonaba en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Clara se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara,
languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció. Aquí escuchamos esta canción Clara, en donde se muestra un poco la historia de esta mujer, que termina como cuando uno piensa consumida, destruida, ya ida de este mundo. Pero fíjense que cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos de estas complicaciones con el uso de sustancias, siempre pensamos en lo peor. Y ahí uno se ubica y uno dice, no, yo no estoy así, porque yo no soy alcohólico, ¿no es cierto? Como no soy alcohólico, ¿por qué? Porque los alcohólicos tienen estas características. Si yo no, yo tomo los fines de semana solamente. Bueno, se me pasan las copas, dirá alguien, me enojo un poco, pero siempre tendemos a compararnos con aquella persona que está peor en su salud mental, en este caso, producto de alguna de estas adicciones. Sin embargo, no tiene que ver necesariamente con ese extremo. Uno puede estar enfermo, no con esos síntomas que ya son evidentes. Hay síntomas mucho más sutiles que comienzan a marcar esa dependencia, ese sometimiento. Cuando digo sometimiento no es porque tú quieras someterte, sino que tu voluntad, la fuerza de voluntad, tu capacidad para discernir o para poder decidir qué es lo mejor y no hacer daño a las personas queridas, comienza a flaquear. Por eso sometimiento involuntario, y para poder mantener ese sometimiento tienes que darle fuerza a tus gustos. La canción acá de María Juana a cada rato dice qué lástima que es ilegal, sirve para el insomnio, es una planta de la Pachamama. Es decir, buscamos justificaciones de cualquier manera para yo sentirme que tengo un apoyo. Y pasa eso, ¿no? Cuando uno siente que está medio perdido en alguna cosa, que algo hizo mal, lo primero que intenta uno hacer es defenderse. Y después, bueno, sí, la embarré, reconozco, quizás no debí mentir, quizás no debí hacer esto, pero la primera tendencia del ser humano es a defenderse. Entonces, en ese punto creo que es bueno detenerse, porque pareciera que lo que consumimos o el elemento adictivo que estamos utilizando no es realmente el problema, sino que quizás el problema está dado por cómo tú te enfrentas a la vida, cómo te enfrentas a la realidad, cómo logras salir adelante. ¿Tienes recursos para enfrentar, para tú llegar un día a la casa estresado y decir, yo sé relajarme, yo sé enfrentar mis emociones? Lo más probable es que en eso estemos cojos, en eso nos falten herramientas para poder enfrentar nuestra vida. Vamos al siguiente tema. Maestro, pongámosle con esa canción.
Bien, estamos escuchando canciones. Verde, amarillo y rojo, parece que era el nombre de la canción. Queda muy explícito. Estamos hablando acerca de las adicciones. ¿Cómo llegamos a generar esa conducta adictiva que nos impide tener una mirada más amplia, una mirada más global de las cosas? Vamos perdiendo esa capacidad de prever el futuro, vamos perdiendo esa capacidad de ser asertivos, vamos desconectándonos de nuestras responsabilidades. Lentamente, paulatinamente, ni se nota. Especialmente con la marihuana, en donde los síntomas son tan leves y a largo plazo que la persona que consume no logra captar que hay transformaciones en él o en ella. Sin embargo, ¿quiénes se van dando cuenta? Los familiares, en primer lugar, porque si tenía buenas notas en el colegio empieza a bajar las notas, si tenía una conducta más o menos estable siempre, su conducta es ahora, o sus emociones son más variables, contento, triste, explosivo, en donde aparecen síntomas de sentirse que es víctima, que nadie lo comprende, que todos le están haciendo la vida imposible. Fíjense entonces que lo que digo, que no tiene que ver con que la persona sea un tipo malo ahora o una tipa mala, sino que algo empieza a haber en el individuo producto de cualquier consumo. Y cuando decía consumo me refería no solo a las ilegales, sino a las legales y a las que no tienen características de droga, ¿sí? Como decíamos, el fútbol o el exceso de deporte, es decir, cualquier cosa que me saque de mis responsabilidades propias de individuo, parte de una sociedad o parte de una familia. Cuando siento que eso pasa a ser lo primero y pierdo esa capacidad, estoy teniendo esa conducta adictiva. Y eso es lo que nos va a ir complicando. Como decíamos, en tu caso, en tu familia o en tu casa, pueden haber personas que tengan esos síntomas, o tú estés viviendo esos síntomas, esa disconformidad. Y lo otro es ese bajón que viene después del consumo, después de estar horas en el computador o en el celular. Ese bajón, esa sensación que tú sientes que algo no está bien, que quizás has hecho cosas mal. Es decir, una serie de elementos que comienzan a perjudicar tu emoción. Vamos a la siguiente canción, porque este tema hay que hablarlo con alguien que también entienda, que se mueva un poco en este plano, y ha vuelto acá, el otro día lo invitamos, Fernando Ramírez, psiquiatra de aquí cerquita del hospital, y José Castillo, que se está indicando que él nos puede ayudar también en esta experiencia, y se ríe de allá a través de la ventana de controles. Así que vamos a la siguiente canción y vamos a pedirle la opinión desde la experiencia que tiene Fernando en el tema del consumo problemático que le llamamos en estos tiempos. All I can
so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing music on the sweet hip line. Red, red wine, you give me Oli Pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me red wine, because it make me feel fine. Make me feel fine all of the time. Red, red wine, it make me feel so fine. Monkey packing music on a sweet dead line. The line broke, the monkey get choked. Bun bad ganja pan and live a rubber boat. Red, red wine, I'm gonna hold on to you. Hold on to you, cause I know you love truth. Red, red wine, I'm gonna love it till I die. Love you till I die, and that's no lie. Red, red wine can't get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just focus. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me red wine, because it make me feel fine. Make me feel fine all of the time. Red, red wine, it make me feel so fine. Monkey packing music on the sweet death line. The line broke, the monkey get choked. Bun bad ganja pan and make a rolling ball. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine, you give me Wally Pazing. Wally Pazing, make me do my own thing. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. Red, red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, make me feel bad. Red, red wine.
Estamos hablando hoy acerca de las adicciones, pero como decíamos hace unos minutos atrás, pareciera que la adicción no es el problema, sino que más bien hay algo a la base, hay algún problema emocional, algo que ha pasado que no nos permite enfrentar de buena manera el presente. Y vamos a conversar entonces, como les decía hace unos minutos atrás, con Fernando Ramírez, quien nos va a contar un poco cómo él ve este tema, que decíamos ahora hablamos de consumo problemático, pero es lo mismo, es poner el nombre más bonito a una situación que es muy compleja y muy dolorosa tanto para el paciente, pero fundamentalmente para los familiares. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, hola Claudio, buenas tardes a todos, un gusto de estar acá contigo de nuevo. Y corriendo, porque Sí. estás atendiendo pacientes Alcancé a y llegar. alumno en práctica y llegaste. Pero lo importante es que llegues y nos puedas contar un poquito de tu conocimiento, de tu experiencia, cómo vemos esto. ¿Qué está a la base en una adicción, en un consumo problemático? La verdad es que es multifactorial, en verdad. Siempre se ha pensado que hay muchos factores desencadenantes de un trastorno de consumo de sustancias. Tú dices ahora, claro, un consumo problemático. Hay varias formas de definirlo. Hoy en día, el trastorno por consumo, uno habla del patrón de abuso, patrón de dependencia, uso perjudicial. Hay varias nomenclaturas que a veces son un poco confusas. Lo que sí es que los factores obviamente implican disfunción familiar a veces, y que eso se construye un individuo que tiene algunas dificultades emocionales, y a la base, consideramos de la mirada que tengo yo de mi formación, siempre hay una experiencia a veces compleja emocional con la que se busca, por la que se busca modular esa experiencia en la biografía del sujeto. Entonces se, entre comillas, tempera una afectividad que está un poco perturbada con un consumo. Por eso hay sujetos que consumen drogas más estimulantes o drogas más depresoras. A veces porque buscan un estado de ánimo distinto, o a veces porque lo que ocurre con la droga es incompatible con lo que ellos viven normalmente. Por ejemplo, una persona muy ansiosa puede tener un consumo de marihuana porque la marihuana logra calmar eso, e incompatible sus crisis de angustia con el consumo. Entonces, y también existen sujetos que, uno de los factores importantes es que están más predispuestos al consumo de droga, como algo más genético si queremos. Son varios factores. Entonces ahí cuando hablamos de, como dices tú, varios factores, y si hablamos de lo genético, en la anamnesis uno pregunta, la anamnesis es cuando uno le pregunta un montón de cosas a usted y usted dice, ya me van a preguntar de nuevo lo mismo, todo eso le preguntan y su papá y su abuelito y en la casa, todo eso le llamamos anamnesis, que es tener un registro histórico para poder ver qué factores están influyendo. Cuando habla de lo genético, obviamente preguntamos acerca de si hay gente que consume, si hay abuelos, tíos, padres, ¿no es cierto? ¿En qué otra cosa más te fijas cuando hablas de lo genético? O sea, nosotros buscamos una historia, a veces no tenemos tanto tiempo porque el sistema no nos permite tener tantos minutos, pero muchas de las consultas en psiquiatras que son muy connotadas en trastorno del ánimo se dedican particularmente a buscar la biografía del sujeto y toda la biografía de su entorno familiar, de la familia de origen y la familia nuclear. Porque existe el antecedente siempre en una familia de consumos problemáticos asociados sobre todo a pacientes que consultan por consumo, sean padres, sean tíos, sean abuelos, que están inmersos o han tenido trastornos por consumo de sustancias. Entonces uno dice, lo genético influye, claro, también hay un ambiente en el que se o normalizó el consumo o se escondió un consumo, y puede ser que se esté usando de forma secundaria también. Por ejemplo, un sujeto deprimido después de un quiebre o de un duelo difícil y empieza a tener consumo problemático de una sustancia y termina con un trastorno por adicción a sustancia. Entonces el antecedente familiar es muy importante, no porque condene a alguien, sino que porque nos puede dar directrices respecto a la etiología o el origen del consumo. Y en eso que tú señalas, me ha tocado a mí por lo menos, de seguro a ti también, cuando uno empieza a investigar y aparece la abuelita que tomaba siempre diazepam, pero no tiene conciencia de que era una droga, o incluso de tomar medicamentos continuos para, me duele la cabeza, cuando estoy medio ansiosa, tomo esto otro, técnicas que usan para no poder enfrentar el problema sin alguna sustancia extra, buena o mala, legal o ilegal, lícita o ilícita. ¿Te ha tocado experiencias en donde aparecen cosas extrañas así que se ha normalizado dentro de la familia con forma de...? Pasa que también hay una búsqueda externa muchas veces. Muchas situaciones tienen que ver con problemáticas o disfunciones familiares, y obviamente hay un sujeto que sufre mucho por diferentes situaciones o trastornos de salud mental en los que está indicado un fármaco, por ejemplo, que tiene una buena indicación, pero que después cuesta mucho bajar la indicación porque el paciente se acostumbra o depende del medicamento. Eso ocurre mucho con lo que tú decías del diazepam, por ejemplo, en la población sobre 65 años, no una buena indicación.
Obviamente no es veneno, hay gente que dice, no, esto no podemos usarlo. Es necesario usarlo muchas veces, pero hay que saber usarlo, la indicación, y también saber bajar la dosis hasta llegar a suspender. Porque en realidad hay muchos efectos adversos asociados. Por ejemplo, en la población mayor hay trastornos de memoria. Antes se pensaba o se asustaba a los pacientes a veces con esto del Alzheimer. No es tan así, no ocurre eso en realidad. Lo que pasa es que baja la atención de estos pacientes. O sea, la atención para estar conversando, la atención para mirar una teleserie, para hacer diferentes cosas, tiene que mantenerse en un nivel. Estos fármacos a veces de forma imperceptible bajan el nivel de atención. Entonces tu capacidad de memoria se deteriora, además que afecta un proceso de almacenamiento de información. Entonces la memoria se afecta por dos caminos en la benzodiazepina. Y también hay sujetos que tienen un abuso de estos fármacos, porque también, si bien son drogas que nosotros indicamos como psicofármacos, tienen efectos que permiten a los pacientes darle un mal uso. Por eso se mezcla muchas veces con alcohol, con marihuana, con otras sustancias, el uso de estos clonazepam, diazepam, estos medicamentos retenidos. Entonces desde ahí puede surgir, entre comillas, la mala imagen que pueden tener algunos pacientes de los psiquiatras que me dicen, me dieron este medicamento, porque como dices tú, hay medicamentos que están prescritos para cierto tiempo, 6 meses, pero hay pacientes que llevan 4 años consumiendo el mismo medicamento y dice, el psiquiatra me los dio. Quizás puede que algunos sí, pero no es la generalidad, porque obviamente hay contraindicaciones que van siendo cada vez más severas si la persona los mantiene. Sí, lo que pasa es que también ocurre algo, y es muy cierto lo que tú dices, Claudio, que en el contexto de consumos, por ejemplo, hay una fantasía del paciente que consulta que existen fármacos que podrían disminuir las ganas del consumo. Y en realidad eso, hay algunos que no tenemos tanto en Chile que ayudan a disminuir ganas de consumo, pero son muy puntuales. Y en realidad lo que buscamos es como beneficiar sintomatología ansiosa secundaria, por ejemplo. O que estén un poco más dormidos para que no salgan en la noche a consumir. Pero el tratamiento principalmente es psicoterapéutico y los fármacos ayudan a estabilizar en muchos casos. En los casos que tú cuentas, a veces pasa que el proceso cede, se usan indicación de fármacos para mejorar lo anímico, el insomnio, diferentes dimensiones sintomáticas que decimos nosotros, y después el medicamento se mantiene en el tiempo y hay que ir bajándolo. Muchos pacientes no se atreven porque creen que cuando uno suspende el fármaco empiezan con síntomas al día siguiente y creen que volvió el trastorno completo. Y en realidad hay muchos de los fármacos que usamos nosotros que tienen síndrome de discontinuación, que decimos nosotros. Entonces, eso dura 2 semanas. Y la gente le tiene miedo a esas 2 semanas porque creen que vuelve el trastorno anterior. Y en realidad hay que aguantar esas 2 semanas, uno puede bajar más lento, pero si uno tuviera los mismos síntomas 2 meses después o 6 semanas después, podría pensar que hay una recidiva. Pero si no, no recidiva, es discontinuación. Exactamente. Vamos a la siguiente canción, Vuela, vuela. A propósito del tema. Claro.
Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela. Nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Verás que todo es posible. Vuela. Despierta tu mente. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela. Nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Verás que todo es posible. Vuela. Despierta tu mente. Vuela, vuela, ¿no es cierto? Muchos buscan ese camino para salir de los conflictos. Y en los barrios, cosas, mirar afuera y uno se da cuenta que hay muchos que vuelan sin despegar de la tierra, que es una maravilla, pero el problema está que nos vamos desconectando día a día de la realidad, con todas las consecuencias que eso significa y donde se van dañando los otros que no consumen, porque si consumiéramos todo el planeta Tierra no habría ningún problema porque estaríamos todos sintonizados en la misma frecuencia, pero como hay muchos que no consumen y siguen haciendo las cosas diarias, el que consume pasa a ser una persona conflictiva. Estamos hablando con Fernando acerca de lo que puede haber a la base y veíamos lo genético, vemos que también hay conductas aprendidas desde la familia y recién estábamos hablando un poco de la teoría sistémica que se refiere a que hay pacientes síntomas, es decir, el más débil se jodió. Si en una casa llega alguien resfriado, se van a resfriar todos, pero que está más débil va a tener mayores síntomas que los otros. En tu trabajo diario acá en el hospital, Fernando, ¿qué miradas usan? ¿Cómo tratan ustedes para abordar estas dificultades por consumo? La verdad es que el consumo es un territorio que sigue siendo un poco gris en la psiquiatría porque todavía se está tratando de buscar más alternativas de tratamiento. En general, en la parte del hospital nosotros tratamos de integrar diferentes miradas. De hecho, el equipo que trabaja en el programa de adicciones que yo trabajo, que es intensivo, tiene varias miradas. Entonces, de hecho, el psiquiatra solo, la verdad es que no logra tener éxito. Es con terapeuta ocupacional, con psicólogo, con psiquiatra, trabajador social, y hay una figura importante en los programas que se llama el técnico en rehabilitación, que se enfoca directamente en el estado motivacional del paciente, porque para salir del consumo hay que querer salir. Y a veces ese querer está forzado, pero hay que buscar la motivación para eso. Muchas veces nos consultan los familiares más que el paciente, porque quieren ellos ayudarlo a que salga del consumo. Y también el paciente cuesta motivar. La motivación es un fenómeno especial de tener o adquirir, y a veces hay que generarlo. Entonces es un programa que tiene varias miradas. Para nosotros es complejo cuando vemos que hay una situación familiar difícil, pero por eso citamos a un familiar confiable, que nos entregue información verídica, que no tenga consumo y que nos
nos muestre cómo es la dinámica familiar. Y ahí está la trabajadora social, por ejemplo, que hacen... Nosotros tenemos una ficha clínica en que tenemos todos esos antecedentes. Creemos, sí, que la rehabilitación es un escenario y una trayectoria que es como una escalera, tiene varios peldaños. Y creemos que cada tratamiento tiene un efecto en subir un peldaño más. No sabemos si es el último. Hay gente que tiene 25 peldaños hacia arriba. Entonces, cada tratamiento es un peldaño más. Pero después vuelve a aparecer el consumo y hay gente que dice, pucha, tuve un tratamiento y no sirvió de nada. Siempre sirve, siempre hay un peldaño más arriba. Ojalá que el tratamiento que nosotros instalamos sea el último para salir de ahí. Pero a veces no es posible. Entonces ocurre que hay 3 tercios. Que es como, hay un tercio sujeto, más o menos, esto es como un cálculo que no es tan preciso quizás, pero hay un tercio de pacientes que nunca se recuperan. Y que no quieren salir o por diferentes razones no logran salir. Hay un tercio de pacientes, otro tercio, el segundo tercio, que si bien mejora mucho su calidad de vida, logra expectativas familiares y personales muy altas, el consumo siempre está dando vuelta. Entonces puede ser que logren 2-3 años de abstinencia y después consumen. Mejora mucho todo, entonces uno tiene objetivos relacionados con eso. Y el último tercio es que mejoren nunca más vuelven a consumir. Entonces, estas miradas permiten que uno vaya, pues la idea de nosotros es posicionar al paciente en el tercio que se recupera para siempre. Pero principalmente mejorar la calidad de vida de las personas, y para eso hacemos entonces un enfoque multidimensional, como con varios profesionales. Ya no hablamos del adicto, no hablamos del vicioso, no hablamos con esos nombres peyorativos que se usaban en otros tiempos, sino que hablamos de paciente. ¿Cuál es el beneficio de hablar de paciente desde tu mirada? Lo que pasa es que, de hecho hay gente que pensaba eso antes, que claro, tenía un castigo social el paciente consumidor, pero nosotros tenemos la idea, porque hay fundamentos clínicos, teóricos, biológicos para esto, que es, en el fondo el consumo llega al cerebro y provoca alteraciones conductuales en el cerebro, alteraciones emocionales, entonces una enfermedad médica que tratamos con médicos. Obviamente es un terreno difícil porque nosotros decimos, te va al cardiólogo y el cardiólogo se sostiene en el corazón y todo el sistema, pero el corazón es su bastón de sostén. Va al neurólogo y la neurona. Nosotros somos especialistas en salud mental. Y ahí entramos en discusiones un poco difíciles de resolver, que son entonces qué es la mente, dónde está la mente y cómo influye el cerebro en la mente, y no hay preguntas que no tenemos respuesta. En este caso, el paciente nosotros lo llamamos así porque sufre porque se inyecta, consume o tiene alguna forma de acceder a alguna droga que provoca efectos a nivel cerebral. Entonces, como ocurre a nivel cerebral, nosotros trabajamos ahí y buscamos resolver eso de diferentes miradas. Lo emocional es la clave, en verdad. Siempre creemos que lo terapéutico en el paciente es el vínculo y siempre hay un evento. Es raro que nosotros tenemos la idea de que el paciente que está en la esquina consume porque le gusta. Hay pacientes que llegan a eso, pero siempre existe un evento que perturba esa biografía. Siempre. 1 o 2 años antes incluso de que iniciara el consumo. Entonces, ya estamos llegando al final del programa y quizás lo importante sería que tú, si estás consumiendo o tienes un familiar que consume, un amigo, piensa que es un paciente, un usuario le llamamos también, sí, pero usuario, en definitiva estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad, más grave o menos grave, pero es una enfermedad. Y como enfermedad existe una posibilidad de mejorarse, como todas las enfermedades. Y eso quita un poco la carga, la tremenda carga que le ponemos a estos pacientes, a estos usuarios que están enfermos, porque si pensamos que todavía es porque él quiere, porque él es vicioso y todas esas connotaciones negativas, peyorativas, seguimos amargándonos y quedamos siempre atrapados en una frustración muy grande. Cuando pensamos que es un paciente que tiene una enfermedad, existe la posibilidad de que intervengan otras personas como nosotros que podemos tener algún conocimiento, una mirada más profesional, más técnica del problema para ayudarlo. Y si tú que estás consumiendo te das cuenta que es una enfermedad como dolor de guata, como un cáncer, como una gripe, como qué sé yo, entonces pueden existir tratamientos. Quizá el primero no den el clavo contigo, quizá el segundo tampoco. Pero en algún momento, como decía Fernando, van a ir apareciendo algunos elementos que vayan ayudando a que tú seas consciente cómo funciona y puedas manejarlo con mayor eficacia. ¿Algunas palabras de despedida, Fernando? Ya estamos llegando al final. Bueno, en realidad reforzar el último mensaje tuyo, Claudio, que me parece relevante el elegir también en qué posición está uno respecto a lo que quiere hacer en su proyecto vital. Y a veces pasa que la motivación es la clave. Creo yo, mensaje esencial, yo creo que es importante con todos los trastornos de salud mental, es que a veces la motivación no nace desde uno por tratarse,
pero el entorno tiene derecho a estar con alguien sano. Y nosotros lo tratamos porque la droga, si bien tiene efectos inmediatos que pueden ser placenteros para el que lo consume, deteriora el funcionamiento de un sujeto y de una familia. Entonces esa familia tiene derecho a estar con un papá, con un hijo, con un hermano que esté sano. Y ahí es donde empezamos entonces un tratamiento. Mi mensaje es orientarlo hacia la salud, pensar en la prevención, obviamente es importante, y la búsqueda de ayuda cuando se dan cuenta que no hay control sobre eso, o cuando la familia sufre mucho por esto. Muy bien, muchas gracias a Fernando por acompañarnos hoy y esperemos que nos siga acompañando muchos temas que son de interés para toda la familia, para ti y para mí. Que lo pases muy bien, tengan muy buen fin de semana el próximo y estos días que ya nos preparamos para vacaciones de invierno, los niños vayan preparando alguna salida, alguna cosita simpática y que podamos disfrutar. Vamos con la siguiente canción para cerrar, que tiene que ver un poco con esto de la adolescencia, en donde también se asoman estos conflictos que nos van a llevar a alejarnos o no. Janet en su canción Soy Rebelde. Hemos presentado Familia y Salud Mental. Junto al psicólogo Claudio Cornejo aprenderemos la importancia de vivir de una forma especial. Será hasta nuestro próximo programa. Les esperamos.